Así es, y ahora nos acompaña Paul Valdés, él es director de Parámetro Consultores. Paul, bienvenido a Foro de Juego de Manos esta noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los tres. Encantado de estar con ustedes otra vez nuevamente con ustedes. Hace más o menos un mes estuvimos por aquí y encantado de estar con ustedes. Bienvenido, Paul. Oye, ¿y satisfecho con el trabajo que hiciste y con los resultados que se dieron? Sí, muy satisfecho. Creo que en el contexto de las elecciones que vimos en general, vimos, por ejemplo, publicaciones que daban pues datos contradictorios, por ejemplo, en Nuevo León, en la elección de la gubernatura de Nuevo León, hubo encuestadoras que daban a un candidato ganador y otras que daban al candidato del Bronco, en fin. Entonces, creo que en ese contexto, por lo menos las encuestas que tenemos nosotros publicadas, por ejemplo, la de Toluca, tuvo la mayor precisión, se aproximó con mucha exactitud al resultado electoral. Quiero decir que fueron encuestas publicadas con los términos del INE, con los criterios del INE, que evidentemente también cumplen con todos los requerimientos, que se hizo un trabajo muy interesante en medio de la campaña, que obviamente no estuvo ausente de a lo mejor algunos cuestionamientos, pero creo que lo más importante es apegarnos a los hechos, apegarnos a la realidad, apegarnos a los datos que tenemos, por ejemplo, del PREP, para poder evaluar si la encuesta fue precisa o no, y me parece que fue muy precisa. Marcamos 13 puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar, y el resultado del IEM, en cuanto al PREP y el conteo final, fueron 13 puntos de diferencia. Esto sin duda le da prestigio a tu empresa. ¿Cómo lo explicas? ¿O hubo un fenómeno de participación como el que esperabas? Porque también es cierto que los partidos dicen que hubo una caída en la votación respecto a procesos electorales pasados. Pues mira, creo que es parte de lo que comentábamos, ¿no? Finalmente en este caso fue un buen ejercicio. Las encuestas no están exentas de equivocarse, como lo comenté hace un momento. Las encuestas en Nuevo León, de un lado marcaban un dato, otros otro, en fin, pero creo que en este caso sí podemos afirmar que fuimos bastante precisos en este caso en Toluca. Tu encuesta que realizaste y que dimos a conocer también aquí, le hablaste acerca de ella, ¿qué margen o qué números tenías en participación? ¿Coinciden también en ese sentido con la participación que se llevó a cabo en las urnas el 7 de junio? Mira, nosotros traíamos un estimado entre el 50 y el 55%. Me parece que sobreestimamos ligeramente la participación electoral, pero bueno, ese no era el objetivo de la encuesta, pero es básicamente un dato secundario. ¿Y qué viene ahora? Ahora, ¿qué va a pasar con Parámetro Consultores? ¿Cómo ves estas definiciones que se dieron a nivel de números? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, nosotros seguimos trabajando como empresa de investigación social, hacemos evaluaciones gubernamentales, hacemos evaluaciones sociales, evaluaciones de mercado, y de alguna manera, pues bueno, seguimos, esto no se acaba en esta elección, pues básicamente fue una coyuntura y nosotros seguiremos trabajando pues de una manera profesional. Regresamos recientemente de Argentina, del Congreso Mundial de Opinión Pública, donde de alguna manera vimos también cosas muy interesantes como el nuevo contexto de opinión pública, donde básicamente las redes sociales, la propia movilidad de las personas están generando dinámicas diferentes y un contexto y un enorme reto para medir a la opinión pública en contextos de redes sociales, donde ahora tenemos muchos likes o muchos me gustas, muchos retweets de cosas, y creo que esto es básicamente un reto enorme para los investigadores de opinión pública para medir estos fenómenos del comportamiento social en medio de este contexto de tecnología, movilidad, y básicamente pues es un gran reto para nosotros. Parece que nos estamos haciendo más honestos en las redes en algunas ocasiones, ¿no? Es decir, se empiezan a ver expresiones más contundentes, ¿no? Personales, y yo creo que sí será complicado después empatarlas con la persona que camina, ¿no? O diferenciar un poco lo que pasa en la red y lo que pasa en la calle. Pues mira, básicamente lo que nosotros estamos planteando es que tenemos que tener modos mixtos o formas mixtas de evaluar a la opinión pública, tanto el cara a cara como la encuesta online, como la evaluación de redes sociales, en fin, diferentes maneras para poder aproximarnos a lo que es esta nueva dinámica de la opinión pública, tanto a nivel horizontal, cara a cara, como en redes sociales. Oye, ¿qué estás viendo en este fenómeno de contexto nacional?
de los destapes, ya para la presidencial, ya algunos partidos políticos ya tienen sus objetivos plenamente identificados. Margarita Zavala, pues se les adelanta a todos, anuncia que va por el 2018, luego viene Mancera, Andrés Manuel, bueno, pues ya estaba más que destapado. ¿Cómo impacta esto en el ánimo? ¿Les ayuda? ¿No les va a ayudar? El gobernador de Puebla de inmediato también, Rafael Moreno Valle. ¿Qué es lo que estarían buscando, de acuerdo con tu experiencia? Pues mira, evidentemente buscan un posicionamiento. Me parece todavía muy temprano este posicionamiento. Por ejemplo, el de Margarita Zavala me parece pues muy temprano. Sin embargo, considerando que recordemos que el PRI gana la elección de diputados en coalición o en alianza con el Verde y Nueva Alianza, en medio de una crisis, me atrevo a decirlo, bastante fuerte a nivel de la aprobación presidencial de Peña Nieto. Recordemos que históricamente en los últimos 20 años quizás Peña Nieto es el presidente con menor nivel de aprobación presidencial, con niveles de percepción de inseguridad muy altos, con un nivel de desconfianza hacia la política y los partidos que se vio reflejado precisamente en esta participación política electoral regular o baja. Y vamos, digamos, en este contexto crítico, el PRI, el partido en el gobierno, gana la elección. Entonces, de alguna manera creo que este movimiento del gobernador de Puebla, de Margarita Zavala, de algunos otros personajes, se debe a esto, ¿no? Tratar de acortar alguna distancia y de empezar a moverse porque ven que de alguna manera pues hay que posicionarse rápidamente, ¿no? Y creo que también me deja un poco también la idea de que a lo mejor también puede haber alguna otra cosa que no tenemos en cuenta en este momento, como lo fue en el caso de Nuevo León, donde un candidato independiente gana la gubernatura 50 prácticamente por ciento contra 22 o 23-22. Que, por ejemplo, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Zapopan, Guadalajara, gana el Movimiento Ciudadano 48% contra 23% del PRI y 21% del PAN. Y de alguna forma estos fenómenos son interesantes porque nos hablan también de alguna manera una respuesta, me parece que en estos dos casos, en contra del PRI y del PAN. En el caso de Guadalajara no hubo independiente, pero sí hubo Movimiento Ciudadano. En el caso de Nuevo León es muy claro que es una respuesta a una insatisfacción con lo que hemos visto hasta ahora. Entonces me parece que en el plano nacional eventualmente podría haber una sorpresa, no lo sabemos, pero me parece que por ahí podríamos tener algún movimiento interesante. Pero para los fines electorales, ahorita que comentaba Alan, el hecho de arrancar temprano en la carrera, ¿qué beneficia más? ¿Te propicia un desgaste o verdaderamente logras un posicionamiento? Porque imagen no equivale a votos. Entonces, ¿qué es lo más asertivo en estos casos hacer? ¿Tú qué recomiendas, no? Bueno, es muy complejo hacer una recomendación así al aire, pero creo que al final del día tienen que contar con una ancla para poder moverse sobre ella. Y en ese sentido, las anclas son los partidos políticos. Por lo menos el PRI tiene un 30% de piso electoral, 30-35%, o 30% digamos como lo fue en esta elección. El PAN tiene 20%, el PRD tiene 14 o 12%, y creo que de alguna manera tienen que considerar estas circunstancias para poder moverse, ¿no? Y eventualmente hay un 50% de la gente que no está con los partidos y que eventualmente podría aprovechar esta circunstancia, que recordemos, hace ya más de 6 años, Jorge Castañeda, el famoso Güero Castañeda, intentó recabar firmas para ser candidato independiente, no lo logró, pero creo que fue de alguna manera un antecedente interesante de todo esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Nuevo León. El lunes pasado Jesús Silva Herzog daba a conocer en su columna, muy recomendable en el periódico Reforma, que él estaba en contra de los independientes. Dice, hoy que está toda la efervescencia, la algarabía por los independientes, ya la verdad es que también tenemos un sistema político pues de muchos muy abusados, ¿no? Que seguramente podrían capitalizar esta figura y que en algún momento determinado, ya teniendo, como en el caso del Bronco, ¿no? Una experiencia partidista, una representación partidista, cargos de elección popular por un partido, busquen la posibilidad de hacerse independientes y a lo mejor el juego se trastoca y los independientes ya no son tal, ¿no? Ya aparecen los que antes eran de un partido, ahora como puros y santos, sí, y soy independiente. ¿Crees que se pueda desvirtuar eso? ¿Crees que se pueda pervertir esta figura de los independientes como avisora? Y a mí me parece que en un muy buen análisis, Jesús Silva Herzog.
Mira, los independientes al final del día son seres humanos que tienen ambiciones políticas y que por lo tanto se convierten en políticos profesionales en el momento en que se dedican a ello pues la mayor parte de su día. Entonces son independientes para poder llegar al poder, pero cuando llegan al poder se hacen políticos profesionales. Y creo que lo importante aquí, o lo que hay que advertir de alguna forma, es que tiene que contar con cierta institucionalidad para poder apoyarse y para poder generar políticas públicas, para poder generar estabilidad. Un independiente sin los partidos políticos, sin alianzas en el Congreso, no pueden gobernar. Entonces ese político independiente tiene que ser suficientemente hábil para poder hacer alianzas con los partidos en el Congreso local, en el caso de Nuevo León, o eventualmente en un Congreso nacional. Después de estas elecciones, retomándolo un poco, dicen que el ganador, la sorpresa, es Morena, con un 10% más o menos a nivel nacional de votos. ¿A cuánto tendría que crecer a Andrés Manuel de cara a la presidencial para poder estar en unos porcentajes competitivos? Mira, lo que pasa es que el ancla de Morena, pues como bien dices tú, no pasa de 10%, no, va a ser muy difícil que pase de 10%. Creo que tendría que aliarse o coaligarse con alguna otra fuerza política para tener por lo menos un 25%. Y que él eventualmente pueda dar el salto de tener 10 o 15 puntos más como candidato para poder tener 35 o 40%. De otra manera es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Pero pues veremos. Yo creo que más bien Morena es la respuesta al hartazgo de la sociedad con los partidos políticos, y lo fue Movimiento Ciudadano en Jalisco y lo fue el Bronco en Nuevo León, y de alguna manera creo que más allá de eso hay que ver pues cómo van a gobernar, ¿no? Porque finalmente ahora el Bronco tiene ese gran reto, enorme reto, y veremos pues cómo se comportan en el futuro con esta circunstancia ya de ser partido en el gobierno. Oye, no la tiene fácil el Bronco después de lo que ha salido de los Medina, ¿no? De todas las propiedades y de todas las pruebas que hay de un ejercicio del poder muy desasiado. Bueno, pero pues, tiene mucha razón, ¿no? O sea, ¿con quién los vas a castigar si el Congreso no es tuyo? Oye, ¿quién se quiere castigar? ¿Quién se quiere castigar? O sea, Así es. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues les dejo nada más aquí la notita para que la tengan en cuenta de qué fue lo que publicamos durante la campaña, por lo menos en Toluca, y que no son encuestas que estamos diciendo ahorita fue tal, sino se publicaron, tuvieran evidentemente un riesgo de que no fuera así el comportamiento, pero fue así al final del día, y bueno, pues simplemente fuimos bastante precisos en este caso. Pues muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades, y es un honor que haya estado aquí con nosotros. Hombre, antes para darnos estos números, ¿no? y después para confirmarnos. Y después para confirmarnos, ¿no? Porque si no estaríamos como Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva, ¿no? en la elección presidencial con Milenio, no hombre, qué pena. Bueno, pues así es. Okay. Encantado. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa comercial más. Quédense con nosotros. Ahora vamos a hacer un análisis preciso de un tema que el compañero Alan, yo estoy seguro de que tiene buenos datos para estos asuntos.